Una de las modalidades que está implementando el presidente constitucional de Panamá, el abogado José Raúl Mulino, es realizar una conferencia de prensa semanal. Este es un estilo que implantó y ha implantado y mantiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque era una crítica que había en México que los presidentes no hablaban, porque salían muy poco, se escondían, no daban declaraciones. Y llega AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y cambia esa figura y le habla semanalmente a un grupo de periodistas. ¿Ok? Ahí se ve las tomas, se ve un número importante de periodistas. Sobre todo, me imagino que muy selecto. Diga, Dalia. Sí, él lo hace todos los días. A todos los días. Él lo hace Gracias. todos los días y lo que tiene es que ciertos días de la semana se los dedica a ciertas carteras, salud, seguridad, educación y distintos temas. Entonces ya se sabe que lo va a acompañar, que los lunes, por ejemplo, lo acompaña el ministro de Salud. Entonces el ministro de Salud rinde un informe y luego él responde preguntas. Válido. El presidente Muñoz, él mismo está, como se dice coloquialmente, dando la cara, el rostro, ¿no? Absorbiendo las preguntas de los periodistas para que el país esté debidamente informado acerca de lo hecho y lo que está haciéndose y lo que está por hacer. Eso ha generado muy buenos comentarios. Entonces, ayer él se refirió, el presidente Mulino, al presupuesto de la Asamblea Nacional, sobre todo al presupuesto del año 2025, de este principal órgano del Estado. Él dijo, y lo cito, abro comillas, ante la facultad que tiene la gente de pedir, está la facultad de no dar. Ahí cierro la cita, advirtiendo que no va a haber plata, chen, como ellos mismos dicen, menos para el derroche y el carnaval de irresponsabilidades con que se manejó la Asamblea Nacional del pasado. Y dijo, la Asamblea tendrá el presupuesto que le corresponde para que funcione. Subrayo eso, tendrá el presupuesto que requiere, que le corresponde para que funcione. Y que el MEF en los últimos años ha registrado, en los últimos 5 años, el último quinquenio, ha gestionado 950.6 millones de dólares en el presupuesto. Así que eso trae como consecuencia una señal muy clara en un ambiente donde la política hay que tomarla en consideración. Pero la respuesta a esto, por otro lado, surge de parte de la presidenta de la Asamblea, la señora Dana Castañeda, actual presidenta, ha dicho que la Asamblea Nacional se comprometió a que el próximo presupuesto de la Asamblea estará 30 millones por debajo de la actual. Pongo sobre la mesa este tema porque me parece a mí que es una buena señal que se está dando, pero hay que ver si eso se sostiene y mantiene en el tiempo. Esa es la pregunta. Adelante, Dalia. Sí, yo creo que sí manda una buena señal, creo que es parte como del empuje de la administración del presidente Mulino, incluso personalmente el presidente Mulino, como de demostrar que viene a hacer las cosas diferentes y que tiene como una intención de poner orden y que las cosas se hagan de una forma diferente y legitimar su liderazgo, ¿no? Rodearse de personas respetadas en términos generales, como por ejemplo el propio ministro del MEF, que es una persona que es como de un perfil alto y respetado, entonces él o sea, siento que se ha apoyado de figuras de ese tipo para como legitimar la situación que tiene y la relación que parece tener hoy en día con la ciudadanía. Sobre si se va a mantener en el tiempo, yo creo que en el quinquenio pasado lo que vimos era que sí se aprobaba un presupuesto de la Asamblea alto y luego no solo quedaba ahí, sino que a lo largo que iba pasando el año, en contubernio con el MEF, porque para eso se necesitaba el beneplácito del MEF, se iban haciendo traslados de partida a lo interno de la Comisión de Presupuestos sin que se discutieran en público, o sea, no de cara a la ciudadanía, sino con firma del presidente de la comisión, para ir poco a poco abultando ese presupuesto de la Asamblea Nacional en su funcionamiento y aumentar las planillas, las prebendas, los contratos, etcétera. Entonces yo creo que lo que vamos a tener que ver es, claro, cuál es la cifra inicial
que se aprueba en la Asamblea Nacional y cuál va a ser el manejo después a lo interno entre esos diputados que lideran la Comisión de Presupuesto y el Ejecutivo. Porque bien sabemos la forma en la que funciona para el funcionamiento del Estado, hay que pasar por la Comisión de Presupuesto. Y si esa relación está truncada, se pueden ver cierto tipo de negociaciones y cierto tipo de cosas que al final cuando uno va para el año, ok, se aprobaron 90 millones empezando en enero, pero estamos en octubre y se han trasladado 40 millones de presupuesto más y la Asamblea los ha desembolsado. O sea que ahí hay que ver también cómo va a ser el manejo en el largo plazo, no solo lo que se apruebe ahora en octubre, si es que el presupuesto se aprueba a tiempo. Y una consulta, Camila, ¿existe un registro en algún lado de todo, de dónde, de eso no existe, ¿ah? Lo que de los O sea, de los traslados, traslados de partida, de cómo se mueve el dinero durante el año. O sea, no existe un reporte, informe en ningún lado de todos los movimientos que aprueba la Comisión de Presupuesto. no. De hecho, digo, asumo que se pueden pedir Yo todas estoy, las. perdón, estoy segura que existe porque obviamente el Estado tiene que saber dónde está el dinero, pero públicamente no existe eso. No existe y bueno, de hecho el problema es que, bueno, los traslados de partida de las otras entidades sí se discutían en la comisión de presupuesto y sentaban al ministro ahí y que el ministro dijera por qué necesitaba los 2 millones o 3 millones de dólares más. Pero esos traslados de partidas a lo interno de la asamblea, que la asamblea estaba aprobando para subirse el presupuesto a ellos mismos, ni siquiera pasaban por la comisión. Recuerdo que el diputado Juan Diego Vázquez, perdón, que estuvo 2 años en la comisión de presupuesto, presentó varias solicitudes para que se transparentara, porque él se estaba dando cuenta que no le estaban pasando las solicitudes de traslado de partidas por su despacho ni por su escritorio. Él no se estaba enterando de qué estaba aprobando la comisión de presupuesto, de la cual él es parte. Entonces creo que ahí hay un manejo político que vamos a tener que ver porque va a ser clave. miren, esta medida, para efectos de los que están viéndolo de fuera, que forman parte del legislativo, atenta contra lucrativos monopolios que se construyeron sólidamente desde la Comisión de Presupuesto en los últimos gobiernos. Ellos allí he conocido que ellos diluían o descarrilaban las medidas que no les convenían y promovían con éxito, dicho sea de paso, la danza de millones que se despilfarró porque no se sabe, no en este último gobierno, en los últimos gobiernos, porque hay una deuda de 200 millones de dólares en la Asamblea de hace unos años que nunca se ha tocado ese tema cuando es un hecho que debe ser noticia criminis. El Ministerio Público, ninguno ha intervenido o ha tenido, digamos que la iniciativa no, sino la valentía de decir, vamos a ver los numeritos, pues vea, diputado A, ¿en qué se gastó usted los millones? Diputado B, o sea, no únicamente de este último lustro o quinquenio, estamos hablando de gobiernos anteriores también. Entonces, estos escándalos han generado un ambiente tóxico de los peores momentos en democracia. Esa es una de las vergüenzas que tiene la túnica de la democracia panameña, por una parte, y por la otra, como dije, los escándalos de corrupción han ido envenenando el clima político. Eso pone el arquetipo del diputado en entredicho y es lastimoso porque se ha visto que una golondrina no hace verano, haciendo alusión al diputado que usted dice, Dalia. Sin embargo, hay una camada nueva que tiene la responsabilidad, aunque no tengan una mayoría sólida, de hacer su trabajo, de demostrar que realmente ellos son la savia, son la sangre nueva que está comprometida con lo que yo denomino la purificación de la política, el saneamiento, la profilaxis de la política, que está en una condición ruinosa, esa imagen. Entonces, enhorabuena lo que ha dicho el presidente Mulino, como también saludo el anuncio hecho por la presidenta de la Asamblea. Ahora, todos los que vivimos en esta patria sabemos que hay mucha gente traviesa, que ya estará, como decimos nosotros coloquialmente, craneando qué llave van a utilizar para abrir la puerta o la pluma, como se le llama, ¿no? Para que vuelvan
a circular los millones de dólares producto de los arreglos y componendas en la Asamblea. Es un compromiso, hay que ver eso. O sea, esto que ha declarado el presidente Mulino queda impreso en tinta sobre papel, queda también grabado en video, está grabado también en audio para efectos de la radio y sobre todo representa una esperanza de que realmente aquí, sin preámbulos aparentemente, se va a cambiar la metodología de hacer gobierno desde la perspectiva del despilfarro de los dineros que son ajenos, porque esos dineros que utilizaron y han utilizado los diputados, entre otros, porque también hay otros jugadores, tanto en el sector público como privado, que han hecho del presupuesto nacional una fiesta. Y como no es dinero de ellos, hombre, qué rico. Además es dar órdenes y ojalá este sea el punto de cierre y, digo yo, el punto de quiebre, el cual veamos surgir una nueva imagen de la Asamblea tan maltrecha, tan abollada, tan enlodada, porque ese es el término que cabe en esto, y que surja un nuevo liderazgo y una nueva forma de hacer política desde la Asamblea. Esto es, que legislen como debe ser y que no se dediquen a ser representantes de corregimiento, que todos los jueves se van de la Asamblea, ustedes lo saben y yo lo sé, para hacer politiquería, ¿ok? Y practicar con éxito hasta ahora la política de la mano extendida. ¿Qué significa la política de mano extendida? Muy claro. La manita se pone para ver qué migaja le dan a los pobres. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En Perspectiva estamos analizando las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en la conferencia de prensa semanal. Todos los jueves hasta ahora ha tenido a bien, a través de los medios de comunicación, esta conferencia de prensa, hablarle a el pueblo panameño. Y eso es una muy buena iniciativa y muy buena noticia. Pero volviendo al tema de la Asamblea Nacional, que ha sido el epicentro y foco de muchísimos escándalos escabrosos. Y tenemos, por ejemplo, que en el año 2020, la Asamblea Nacional comenzó con un presupuesto de 99.6 millones de dólares al inicio, pero para el mes de diciembre, menos de un año, ya estaban en 164.9 millones. Imagínense ustedes ese incremento, ese aumento. Que si se hubiera visto en obras, etcétera, pues hubiera sido distinto o en una buena administración. Pero lo que estamos viendo es que en 2024, lo que va de este año, de 150 millones han pasado a 165 hasta mayo. Todavía no se ha cuantificado junio y por supuesto que tampoco julio. Habría que ver los números también allí. Entonces, cuando vemos esta figura, realmente tengo la impresión de que no puede quedar esto en un discurso vacío, una promesa vana, que vamos a llegar a la vacuidad en el manejo de la cosa pública. Después de una enconada batalla que se dio para ver quién controlaba la comisión de presupuesto y la comisión de credenciales también, porque ahí está parte del muñequeo real, donde se hacen las travesuras, están en esas dos comisiones. La de credenciales porque puede apretar la Corte Suprema, etcétera, etcétera, y les da ahí un margen de poder renegociar. Entonces, por allí va la cosa. Vamos a ver esto, que está fresquito todavía. Estamos apenas en el inning 1 para los que saben de béisbol, con el primer asalto para los que saben de box o de boxeo, como se le llama. Con el primer tiempo, como se dice en fútbol. Vamos a ver qué ocurre en el transcurso de este, entre comillas, partido de la política. Diga, Dalia. Sí, yo agregaría que
que claro que hay que estar pendientes a cuánto se aprueba el presupuesto, pero también creo que hay un reclamo por mejor transparencia en el manejo de esos fondos a lo interno de la Asamblea Nacional. Recuerdo que durante el quinquenio pasado, la Asamblea Nacional casi todos los contratos que tenía se otorgaban de forma directa. Nada se lleva a licitación, o se llevaba en el quinquenio pasado en la Asamblea Nacional. Eran estas empresas las que servían temas de comida, cualquier tema de mantenimiento, la compra de comunicación, lo que se les pueda ocurrir dentro de la Asamblea Nacional, eso todo se contrataba de forma directa. Entonces sí, se publica en Panamá Compra, pero se publica en Panamá Compra una vez ya el contrato está decidido, presupuestado, refrendado y ya eso se está haciendo. Entonces, No, ya que al final, más allá de comprar, más allá de publicarlo en Panamá Compra, dije, bueno, para que sepan, cuando no hace licitación, uno no puede ver la comparación si había proveedores que podían ofrecer el servicio a un mejor precio del que tú contrataste o con mayor experiencia o etcétera. sí, y encontraban como un vacío en la ley de contratación pública para decir que no, estos son servicios especiales o esto es una contratación extraordinaria que no se puede llevar a licitación por X o Y razón, y lo hacían de esa forma. Entonces creo que sí, si se limita el presupuesto, ya no le vamos a dar 100 millones a la Asamblea, le vamos a dar 70, pero esos 70 se están contratando de forma directa, el vicio continúa y el problema sigue siendo realmente el mismo, ¿no? Entonces creo que hay que también pensar en cómo es ese manejo y el compromiso de transparencia que ha dicho tener la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, sobre el tema y si eso se va a trasladar realmente a la realidad. Lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es adecentar la Asamblea, pero tiene que venir de dentro. Tiene que haber un parteaguas donde se diga, el partido está 0-0, estamos comenzando. ¿Qué quiero decir con esto? Entre otras cosas, hay que evitar la farsa que se da a veces en algunas intervenciones. Ha habido en las últimas décadas personajes lúdicos, cómicos. La comicidad ha predominado en algunos personajes investidos de diputados. Hay que darle seriedad a la Asamblea. Las bromas, los chistes, los tragos se hacen en otro lugar, no en el hemiciclo, por una parte. La descomposición que ha tenido la Asamblea salta a la vista. Discursos vacuos, vacíos, para algunos que hablan, ahí hay un número plural de había, pues espero que así sea, que había, que un pasado no glorioso, la cantidad de mudos que tenía la Asamblea. Por eso es que a veces se manipulaba la transmisión de las sesiones, que están obligados a hacerlo por televisión, y se aprovechaban de las cámaras solamente para hacer espectáculos cuasi vergonzosos, ¿no? Porque realmente demostraba un bajo nivel en la propuesta. Entonces, ese es un mal menor posiblemente, pero hay que encontrar fórmulas donde se rompa la práctica de la pobreza de ideas. Queremos ver diputados con creatividad, diputados con iniciativas legislativas serias que le tomen el pulso de la realidad del país. Entonces creo que la recuperación de la moral en la política debe dejar de ser una entelequia y materializarse, que sea una realidad. No sé si tienen algún otro comentario. Yo espero que tras las declaraciones del presidente Mulino y las declaraciones de la presidenta Castañeda de la Asamblea, la palabra esté escrita en mármol. Eso significa que se cumpla como debe ser con lo que se dice. Que no vaya a haber la sospecha siquiera de que se trata de un momento. Allí viene el fondo y no la forma de las cosas, ¿no? Así que la dejo ahí. No sé si Camila o Dalia tiene algún otro comentario, si lo vamos a cambiar de tema. Sí, Dalia, tú escribiste un artículo un poco sobre las implicaciones de los diferentes presidentes de comisiones hace ya varios días, pero creo que toma bastante relevancia actualmente ahora con la ley de amnistía que surgió en la Asamblea Nacional.
incluso aún más con los comentarios del presidente Mulino de ayer. No sé si nos puedes compartir un poco cuál fue tu análisis en ese tema. Sí, bueno, escribimos una nota que puedes encontrar en nuevanación.com donde hablábamos de quiénes fueron las tres personas o los tres diputados que quedaron a la cabeza de estas grandes comisiones como la Comisión de Presupuesto, la de Credenciales y la de Gobierno. Y es llamativo porque son los tres diputados que se podría decir más cercanos al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, ¿no? Luis Eduardo Camacho en la Comisión de Gobierno, Shirley Castañedas en la Comisión de Credenciales y Sergio Cheyo Gálvez en la Comisión de Presupuesto. Y Dana Castellá de la presidencia de la Asamblea. Y Ana Castañeda en la presidencia de la Asamblea. Sí, pero estas tres personas particularmente son como de ese círculo, más que nada Shirley Castañedas y Luis Eduardo Camacho, son como de ese círculo cercano del expresidente Martinelli, que quienes lo defendían legalmente y trabajaban para el expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, es un poco con esta ley, este anteproyecto de ley que presenta Luis Eduardo Camacho, ese anteproyecto de ley sobre el que busca reformar el Código Penal, lo tiene que ver en primera instancia la propia Comisión de Gobierno que él preside, donde se asume que tiene los votos. Luego eso pasaría al Pleno, donde se ha demostrado que la bancada oficialista tiene los votos para pasar las cosas que a ellos que a ellos así lo consideren, le interesen y les convenga. Y luego quedaría, ok, o sea, todo esto es hipotético, pues, pero es como ver cómo estos controles y el poder que tiene este círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, lo interno del legislativo, puede ser usado a su favor y cómo el expresidente Mulino tiene que jugar con esa realidad. Si él está de acuerdo con eso o no es otra cosa, ¿no? O sea, entender la relación del expresidente Mulino, perdón, del presidente Mulino y del expresidente Martinelli en estos momentos, ya eso es especulación porque la realidad es que no lo sabemos. Pero de que Mulino y su gabinete y su ejecutivo, que tiene esta agenda política muy ambiciosa, porque quiere tratar caja de seguro social, tiene que tratar con el tema minero, tiene que pasar presupuesto, tiene que hacer un montón de cosas, tiene que manejarse con esta realidad legislativa, que es que las manos de Ricardo Martinelli están ahí. O sea, no serán suyas, pero es un proxy de las suyas o sea, a la cabeza de estas principales comisiones. Entonces creo que es interesante por el control, como bien mencionaba, el control que tiene la Comisión de Credenciales, por ejemplo, el poder que tienen de sentar a un magistrado de la Corte Suprema si lo quieren investigar y atarlo de manos o incluso separarlo de su cargo si consideran que hay causales para investigarlo por alguna denuncia presentada. Estamos hablando de una diputada, Shirley Castañedas, que es el distrito de Arraiján, del circuito que corresponde a Arraiján, que ella ha presentado, esto lo reportó la prensa, ella en el pasado ha presentado ante la Comisión de Credenciales del pasado demandas o denuncias contra magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, esa Corte Suprema de Justicia que terminó condenando en última instancia al expresidente Martinelli. O sea que evidentemente hay una puya por el poder muy grande y es una realidad que es lo que está pasando al interno de la Asamblea Nacional. Y creo que mirar para otro lado es un poco ingenuo de que estas cosas no están pasando, ¿no? Porque es evidente. Entonces ese fue el análisis que hicimos un poquito y creo que es ahí donde hay que estar viendo, ¿no? Cómo se va manejando eso y honestamente la curiosidad de cómo lo va a manejar el presidente Mulino. O sea, ese tener que lidiar con esa asamblea nos va a decir mucho de cómo está esa relación. Sí, porque hasta ahora creo que no hemos visto muchos proyectos del Ejecutivo, casi ninguno. Creo que no hemos visto, o sea, cuál es un poco la agenda legislativa del Ejecutivo, que claro que la tienen, pero todavía no la hemos visto ejecutada, porque sabemos que eso es lo que pasó en el quinquenio pasado, que le bloqueaban proyectos del Ejecutivo, proyectos que el Ejecutivo salía y anunciaba, ni siquiera nada más que los presentaba, sino que hablaban de ellos, que eran cosas importantes para ellos. La extinción de dominio fue una, y que abiertamente en la Asamblea dice que no, gracias. O sea, a veces ni siquiera lo rechazaban, sino que simplemente no lo metían en la agenda. Entonces sí había una desconexión, a pesar de que era una asamblea, entre comillas, oficialista y con mayoría establecida. El Ejecutivo lo tuvo muy difícil en ese sentido porque había un desconecte total. Entonces será interesante ver ahora, particularmente cuando comencemos a conocer esa agenda legislativa del Ejecutivo, ver qué tan lejos llega, dónde es ignorada, dónde es bloqueada. A ver, ya por las condiciones económicas con que recibe este gobierno del país, estoy ajustando a lo que han dicho funcionarios del gobierno actual. Hay que practicar una austeridad espartana
una austeridad franciscana, ¿sí? Por una parte. Por la otra, no tenemos ahora la presencia en puestos claves de algunos diputados incendiarios, ¿no? De verbo caudaloso, pero que son en realidad de carácter persuasivo, pero que no aportan nada positivo. Eran como dioses paganos, ¿no? Sobre todo en la Comisión de Presupuesto. Allí hicieron y deshicieron lo que les dio la gana, sin ningún tipo de uso de artilugios y con mucha virulencia se expresaban en la Comisión de Presupuesto. Dominaban, controlaban todo. Aparentemente había funcionarios de conciencia blanda que nunca se atrevieron públicamente a cuestionar este tipo de prácticas nocivas y a mi juicio hasta hipotecaron su futuro callando. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que cambiar. Tiene que darse porque en realidad es más fácil comenzar una guerra que terminarla y esto mejor es llevarla en el principio del respeto entre los órganos del Estado. Eso es muy importante. Esperemos que estemos ante nuevos tiempos, ante nuevas respuestas, pero sobre todo ante una nueva perspectiva de mejorar este país desde dentro de las entrañas del Estado. Y eso está a cargo de los nuevos gobernantes electos en las pasadas elecciones. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Ayer se informó por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, la ACP, que a partir del mes de enero del año 2025 van a aplicar una nueva metodología para la asignación de cupos para los buques, sobre todo los Panamax, que son los buques más grandes que cruzan por el Canal de Panamá. Y la nueva modalidad de que los clientes podrán hacer más reservas en una sola transacción. Eso significa agilizar los procedimientos, darle más dinámica. Será mediante una reserva de cupos, como dije, pero a largo plazo. El presupuesto del canal es de 5.623 millones de dólares y los aportes que hará el Tesoro Nacional llegarán a 2.789.5 millones. Se me ocurre pensar que esta medida ha sido debidamente analizada, aunque ese patrimonio nuestro, que es el Canal de Panamá, y las áreas revertidas, no únicamente el canal, está para nuestro país. Muchísimo de la estabilidad económica que gozamos nosotros, que otros países no tienen la suerte de contar con un activo de las dimensiones del Canal de Panamá. Este anuncio que se ha hecho para el año 2025, repito, me parece interesante, ¿no? Por poner orden en la casa, más o menos, ¿no? Y formalizar que sea una relación a largo plazo, no a corto plazo, en cuanto a la figura de la reservación a largo plazo por parte de los usuarios del canal. No sé qué opinan ustedes. Bueno, el canal históricamente tiene un papel desde 1914. O sea, Panamá tiene los puertos quizás más de más movimiento en el mundo. Están en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, eso hace sumamente importante no solo el tránsito para que un barco cruce del Atlántico al Océano Pacífico, sino para que haga escala en los puertos panameños. Entonces, nosotros los panameños, y creo que el periodismo panameño está en deuda con el pueblo panameño, porque esta explicación nosotros no la hemos hecho a profundidad, porque los panameños muy poco sabemos del puerto de Balboa, del puerto de Cristóbal, más los puertos nuevos que se hicieron
en el Océano Atlántico. Y de verdad, yo creo que el periodismo panameño, y bueno, Camila y Dalia Pichel, que son las jóvenes del nuevo periodismo panameño, ya saben que tienen una beta allí que explicarle al pueblo panameño, porque nadie lo ha hecho. Pero sabe una cosa, voy a referirme a lo siguiente. Aquí Panamá tiene un rezago con relación a los puertos. Esta nación se merece, teniendo el privilegio de tener los dos océanos próximos el uno al otro. Es una pena que hasta este momento solamente estén estos puertos. Panamá, como otras naciones, debe haber desarrollado más puertos. Algo y alguien o algunos intereses malsanos, ¿ok?, han hecho que no tenga la República de Panamá ese desarrollo de los puertos. Lo cual es una vergüenza porque hay complicidad. Hasta ahora ha habido complicidad. A mí me gusta la idea que el presidente Mulino haya intervenido en el tema del mal servicio de las empresas eléctricas. Eso me parece muy bien. Garantizar un servicio que sea estable, permanente y de buena calidad. Absolutamente de acuerdo. Pero aquí hay que tomar, ya se habló de que va a entrar en las telecomunicaciones. Oye, pero el tema de los puertos en Panamá, estamos viendo la cantidad de puertos que se están desarrollando y que se están planificando a futuro en América Latina. Y adivinen qué, nosotros estamos clavados, atornillados. Panamá está ciego, sordo y mudo en esa conversación, porque o sea, es el equivalente a un atleta olímpico que tiene todo para competir y ganar oro, pero está trabajando sentado en una oficina de 8 a 5 y no está haciendo nada. Ese es literal Panamá. O sea, no hay razón ni justificación para lo que Panamá ha hecho de dejarse robar el mandado por Colombia y por otros países de la región. Literal, es un desperdicio. Hemos tirado a la basura oportunidad país. Este es un tema neurálgico. Esto debe ser prioridad 1, porque el desarrollo de este país, que puede tener con la creación o la administración adecuada de nuestro territorio y de lo que nos ha regalado la madre natura, amigos, despertemos. Panamá no se merece tener nada más estas dos empresas y estos dos puertos. Oye, abramos la mente, tengamos visión de futuro, apostemos a nuestra riqueza natural que está allí. Hay que romper ese monopolio que tienen estas dos empresas. No, o incluso, o ni siquiera, o incluso pueden haber puertos más pequeños para suplir la demanda nacional de varias cosas y no depender de la carretera. Siempre pienso, a mí no se me ha olvidado nunca una línea que dijo Marixá Lazo en una charla que la fui a ver, o no me acuerdo si fue en su libro, pero sé que fue Marixá Lazo, gran panameña, historiadora panameña, en la que ella hablaba de que Panamá le ha dado la espalda al mar. O sea, este concepto de que, y no es que lo hemos hecho siempre. La historia echando hacia atrás un par de siglos en Panamá, el agua era nuestra forma de vivir. O sea, aquí entre ríos y costas, así fue como Panamá fue surgiendo. Y llegó un momento, por alguna razón, en lo que dijimos, no, eso no. Vamos a quedarnos en tierrita firme, vamos a todo el mundo tener carros y vamos a usar una sola calle para transportar todo y vamos a ser precarios y vamos a no aprovechar todas nuestras ventajas históricas y culturales. Vamos a decirle que no a todo eso, vamos a quedarnos con una sola calle que se llama la Interamericana. En algún momento decidimos eso, cosa que no entiendo. Incluso lo hemos conversado en temas de transporte. Yo preguntaba por qué Panamá no tiene un ferry, si lo tuvo. O sea, no hay que inventar la rueda, Panamá tuvo un ferry. Entonces, cuando se está hablando ahora de que construir metro y construir tantas cosas, muy bien, se tiene que hacer, pero ¿por qué nunca ha estado en la conversación un ferry de aquí a Raiján o de aquí a Penonomeo y no sé a dónde? ¿Por qué no usamos el mar? ¿Por qué no abrazamos el mar como lo hemos hecho antes? Y pensamos incluso en puertos que puedan transportar mercancía de Chiriquí a Agua Dulce o de Agua Dulce a Panamá o de Panamá a Bocas, yo no sé, o sea, líneas marítimas que puedan alimentar otras áreas del país, o sea, que no todo venga hacia la capital, sino que de la capital lleguen más cosas un poco más sencillas y transporte
a otras áreas del país. No he hecho un estudio de prefactibilidad, no, o sea, eso no lo tengo claro, pero es imposible que la carretera sea la vía para todo en este país. Que sea una tristeza que donde ocurra, y Dios quiera que no se dé, una tragedia en la Panamericana seria, vamos a tener... Aquí se cae un puente en la Interamericana y Panamá se va a la porra. ¿Saben qué, amigos? Vuelvo al tema de los puertos. Ha habido un silencio sospechoso y hasta cómplice, diría yo, por parte de quienes corresponden mirar la responsabilidad que tienen al frente de los gobiernos. Miren, no es que Panamá construyó los puertos. Los Estados Unidos les sacaba provecho a esos puertos. Nosotros lo que hemos hecho, y lo hemos hecho muy bien, es desarrollarlos, los que ya existían. Pero ahí se detuvo la escritura de ese libro. Se cerró el libro ese. No se ha seguido aprovechando ese recurso valiosísimo que tenemos nosotros, que nos regala, muy repito, la madre natura. Ya es hora. Yo les voy a decir algo sinceramente. ¿Saben qué? En este tema portuario hay unos jugadores que son muy ágiles. Incluso los puertos son unos grandes anunciantes, para que estemos claros, en este país. Parecerá una blasfemia, pero es la verdad. No estamos nosotros dándole realmente la importancia que tiene Panamá y el valor que tienen nuestras costas. No se está haciendo. Nos hemos dedicado al asfalto y al concreto. ¿Saben por qué? Porque es el negocito de turno de los gobiernos. Allí es donde está el dinero. Asfalto y concreto. Más asfalto que concreto, dicho sea de paso. Yo reto a que nos atrevamos, pues. Vamos a debatir este tema. ¿Por qué en Panamá no hay más puertos? Eso genera empleo, genera riqueza, pero además genera movimiento de nuestra economía. ¿Por qué aquí no ha habido esos ferries que dice Camila? ¿Por qué no se une por la vía marítima juntos como las playas con la capital? O simplemente aquí se puede poner un barco, como pasa en otras ciudades, que transporte gente de aquí de la capital de la República, por ejemplo, a varios puntos del interior de la República. Yo siento y estoy convencido de que es uno de los grandes retos que tenemos, aprovechar la riqueza que nos regalan los océanos. Tenemos que irnos porque ya viene el programa de la periodista Lorena Castillo, así que gracias a ustedes por sintonizarnos, les deseamos que tengan un glamoroso fin de semana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.